Bueno, buenas noches. Un placer volver a encontrarnos. Esta es tercera y última de las entrevistas que tan amablemente me han invitado a conducir en la organización que preside mi amigo Adrián. Esteban, es un placer esta tarde poder conversar contigo. Voy a empezar por algo que tiene mucha actualidad, que es el recuento definitivo de los votos. Y esa expectativa que había, el número que no cambió demasiado de ese domingo de primarias, pero me gustaría saber si tiene alguna importancia para vos, si haber estado medio punto arriba o 0,2 abajo cambia en algo tu sensación frente a la elección pasada. Bueno, primero muchas gracias, Daniel. Obviamente a Adrián, a Cecip, a todos ustedes por estar acá hoy. La verdad es que no cambia la gran elección que hizo Cambiemos, no solamente en la provincia, sino en todo el país. Para todos nosotros, esa noche lo que se ratificó es lo que la sociedad decidió en la elección de octubre del 2015, que es, vamos a ir por otro camino. Y vamos a ir por otro camino quiere decir, queremos cambiar profundamente cómo hacemos las cosas. Queremos cambiar las formas, queremos cambiar el fondo de lo que es la vida política y la vida pública en la Argentina. Y creo que eso, no solamente, como te decía, se vio en la provincia de Buenos Aires, en el resultado de la provincia de Buenos Aires, sino también en lo que pasó en Santa Cruz, lo que pasó en Neuquén, en La Pampa, lo que pasó también en San Luis. Gobiernos donde no había alternativas. Y creo que, como decía recién Adrián, nosotros tenemos que fortalecer las instituciones. Y fortalecer las instituciones es también darles una vida diferente. Sí, por supuesto, hay que unirnos. Hay que trabajar en consensos, hay que trabajar profundamente en encontrar lo que nos une y no lo que nos separa, sosteniendo las diferencias, pero poniendo por arriba esas diferencias, sin abandonarlas, lo que nos une. Y lo digo habiendo sido un ministro de Educación que al poco tiempo de asumir recorrió 24 provincias, todas las provincias, en un mes sin monedas había recorrido las 24 provincias, había ido a reuniones específicas con cada equipo provincial para en un poquito más de 2 meses, del 10 de diciembre al 12 de febrero, firmamos un acuerdo con los 24 ministros que se llamó Acuerdo Purmamarca porque lo firmamos en Jujuy, porque entre otras cosas sacamos al Consejo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo llevamos al interior, y ese acuerdo era un consenso con todos estos equipos provinciales de distintos partidos, obviamente, de distintas visiones, que habían hacía muy poco competido electoralmente, pero que ahora se ponían de acuerdo y decían, esta es la educación de los próximos 4 años. Por esto, en esto estamos de acuerdo, por esto vamos a pelear juntos. Y así lo hicimos. Por eso pudimos llevar adelante reformas como la que se anunció hace poco, que es la secundaria 2030, que es una mirada a 15 años, no porque vamos a cambiar en 15 años, porque para cambiar en 15 años tenés que cambiar hoy. Los que entran hoy a la escuela salen en el 2030. Los que entran entrando hoy al jardín van a salir en el 2030. Y esa mirada a largo plazo demanda de esa unión que planteaba Adrián. Y yo creo que lo que pasó en estas elecciones, que creo que es una razón para celebrar y que no cambian 20.000 votos, es que los argentinos ratificamos el cambio. Y de alguna manera entonces podríamos tomar esta elección y sobre todo la que va a ser la definitiva del 22 de octubre como un plebiscito a la gestión de Macri y en el caso de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. No un plebiscito, pero obviamente una señal clara de seguimos este camino, ¿no? Y por eso encaramos este proceso hasta el 22 de octubre con mucha humildad, porque queremos seguir viendo por qué hay gente que todavía no nos acompaña, por qué hay gente que no nos acompañó en la provincia de Buenos Aires. Ya he salido a recorrer, ya he comenzado las recorridas al interior y a distintos municipios del conurbano para poder conversar con la gente, escuchar, ver cuáles son los caminos que hemos emprendido que ya tienen un impacto, cuáles no, cuáles los hemos encarado de una manera equívoca y entonces hay cosas para corregir. La función pública, y eso creo que es el gran cambio que
por lo menos nosotros vemos desde 2007 en la ciudad, pasó a ser un servicio en serio. Estamos acá para servir a los ciudadanos, estamos al servicio de ellos. Y esa mirada de estar al servicio te obliga a vos. Por eso decimos que no es campaña ir a hacer timbreos, ir a hacer mano a mano. Porque así como yo fui a las 24 provincias, como me reuní con maestros, como le di mi teléfono a maestros y cuando tuve un problema que perjudicaba a los padres y madres de la ciudad, se lo di a los padres y madres de la ciudad. Porque siento que es obligación estar al servicio como político. Y ese cambio es el que te llevamos adelante todos los días. Y creo que es el camino que se va a ver ratificado, seguro trabajamos para ello, el 22 de octubre. No muchas personas están asociadas a un sector de la política, a ver si es claro. Yo digo Esteban Bullrich y me imagino que automáticamente en el inconsciente de cada uno de los que estamos acá asociamos Bullrich con educación, porque lo hiciste en la Ciudad de Buenos Aires, porque lo estabas haciendo en el Gobierno Nacional, y de repente, y es uno de los temas que me parece donde la Argentina debe trabajar más, alguien toma la decisión de decirte, Esteban, dejemos la educación por un rato o no, y tenés que ir al Senado. No sé si lo podés contar o no, pero es algo que te da placer realmente. Mira, me da placer estar al servicio de la gente y me da mucho placer lo que hago todos los días. Levantarme todas las mañanas, pensar cómo puedo mejorar la vida de los vecinos de la provincia, que es lo que quiero encarar. Eso me da mucho placer. La verdad que es algo que descubrí no desde la política, lo descubrí desde la educación en realidad, pues lo descubrí siendo maestro en un pequeño pueblo que se llama San Juan de Cuzmapa, en el norte de Nicaragua. Y lo que viví ahí, en este pequeño pueblo, trabajando con jóvenes que eran huérfanos, que estaban a cargo de una fundación, que los había en su momento contenido a ellos, es el enorme impacto que tiene la educación para incluir, que es otro punto que me gustó mucho de la introducción de Adrián. Nosotros podemos hacer los asfaltos, las cloacas, podemos hacer grandes planes de vivienda. Si no le ponemos el factor educación a todo eso, no sirve. Si no hacemos que esos ciudadanos que viven sobre ese asfalto, después de que lo hacemos, o en la vivienda nueva, si no le dimos la posibilidad de sentirse parte, no porque les llegue al colectivo, porque los vemos como parte de nuestra sociedad, eso no va a resolver el problema de fondo. Entonces, la educación te da eso. La educación es la herramienta con la cual incluís. Y esa es la gran diferencia que nosotros, como equipo, María Eugenia, Mauricio a nivel nacional, vemos. No vemos una solución a la pobreza con planes sociales. El plan social es, como dice María Eugenia, un punto de supervivencia. La superación viene cuando le das eso que no es material, que es inmaterial, que es la capacidad de autonomía, de independencia, de libertad. Y eso solamente te lo da la educación. Solamente te lo da la educación. Entonces, lamentablemente, durante muchos años, la educación fue perdiendo valor, sobre todo en la dirigencia. Y yo siempre decía, primera persona del plural, nos tenemos que hacer cargo que la educación perdió valor por culpa de la política. La abandonamos, porque no la entendíamos, porque tenía resultados a largo plazo, por lo que fuera, pero la política dejó de lado la educación. Y la verdad es que me siento orgulloso de pertenecer a un espacio que la pone al frente, que cuando a Mauricio Macri en la campaña presidencial le decían vení con el ministro de Economía, le decía no, mi ministro más importante va a ser el de Educación, y me llevaba a mí. Entonces, creo que ese eje, y por eso todo el tiempo lo queremos poner arriba. O sea, yo creo que hay mucho en la decisión de que esté acá como candidato, de que en cada campaña hablemos de educación. Queremos hablar de educación. Queremos decirles a todos, porque es todos, no es la educación, no es la escuela. La educación no es la escuela. La educación es un valor que la sociedad incorpora como propio y que nos permea a todos y donde cada uno de nosotros tiene un aporte enorme que hacer. Vos hablás del espacio Cambiemos, donde vos nos decís que la educación es algo importante. Yo lamentablemente cuando miro el contexto político argentino y cuando veo la campaña, no es un eje de campaña. Pusieron al ministro de Educación de candidato. En tu lado, o de tu lado.
En el resto de la política argentina... No, pero por eso, yo creo que eso nos distingue, sí. Digo, y no lo veo que sea un debate. Y hablando de debate, es tu primera gran elección. Digo, fuiste diputado, pero me imagino que ahí no encabezabas la lista. No. Y no solo es gran elección por encabezar, sino por encabezar en el principal distrito de la República Argentina. Y no solo por encabezar en el principal distrito, sino por tener enfrente nada más ni nada menos que a una expresidenta que tuvo mucho poder y que por lo visto debe tener poder. ¿Eso es una ventaja para vos o una desventaja? La verdad que no lo analicé nunca como una ventaja o una desventaja. Creo que es para nosotros una ventaja cuando estamos planteando un cambio tan profundo que obviamente la referente o la que fue líder de esa mirada, casi diría, directamente opuesta a lo que nosotros veíamos como la política desde el punto de vista del servicio, el valor de la educación, etcétera, esté enfrente, porque se pueden contraponer las dos miradas. Creo que eso se vio además en esta polarización, como se la llama, ¿no? O sea, realmente, claramente hay dos miradas. Y creo que permite esa comparación. Espero que haya un poco más de debate. Me encantaría que hubiera un debate educativo y que planteáramos la mirada educativa. Pero volviendo un poco a lo que me planteabas antes, creo que es importante que entendamos que todo lo superficial que se pueda debatir, si no tiene un debate profundo detrás de esa superficie, es casi irrelevante. Por eso me interesa el Senado. Porque estos consensos que logramos en el Acuerdo de Purmamarca, en el compromiso educativo, tienen que transformarse en leyes, porque te agradezco la referencia de Bullrich de educación, pero si la educación depende de Bullrich, estamos sonados. También si depende de María Eugenia, si depende de Mauricio. La educación tiene que ser, repito, un valor social, y eso se empieza a gestar cuando se transforman en grandes consensos dirigenciales, ¿no? Yo siempre planteaba esto que uno veía, que vos ibas a foros empresariales y se hacían encuestas, cuáles son los temas que le importan, ¿no? a los empresarios. Y la educación siempre aparecía primera, pero cuando uno hace una encuesta general en la población, en la sociedad, la educación está séptima. Entonces, hay un quiebre ahí que lo tenemos que trabajar entre todos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la sociedad en general, cuando sale de un foro específico, opina tan diferente? Y creo que ahí es una responsabilidad enorme, sobre todo, repito, de la dirigencia política, volver a ponerla ahí, primera. Entonces, entiendo que contraponer contra aquellos que fueron, yo creo, responsables de que la educación bajara al séptimo lugar, porque cuando vos gobernás con malos ejemplos, estás atentando contra la educación. Si vos decís una cosa en público, pero actuás de otra manera, eso genera un quiebre en la educación. Cuando vos le decís a un chico en una escuela, el semáforo rojo es para frenar, y el chico sale de la escuela y en todos lados el semáforo rojo pasan los autos, dice, ¿qué está pasando? Acá hay una crisis. Y esa crisis también se da o se ve en la crisis que tiene el secundario. El secundario, por eso lo cambiamos, era una herramienta que estaba diseñada para otra Argentina, para otro mundo, pero seguro para otra Argentina. Entonces, tenemos que entender que no es casual que estemos hoy acá con la mitad de los pibes sin terminar el secundario, con una enorme cantidad de jóvenes desempleados que tienen mucha dificultad para reentrenarse, porque no han sido preparados para la competencia más importante, la más importante que le tenemos que dar a los jóvenes hoy en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina, que es la capacidad de autoaprender. Nosotros necesitamos que todos los jóvenes salgan del secundario con la capacidad de aprender por sí solos. Bueno, la mayoría de los empleos que van a tener los chicos que hoy están ingresando en el ciclo escolar seguramente todavía no se inventaron. Y está pasando, ¿no? Digo, cualquiera de nosotros hoy debe seguir aprendiendo, ya el aprendizaje no termina con la universidad. Y a esto apunta mi pregunta, con los sindicatos que hoy controlan la educación o que tienen mucha injerencia en la educación, ¿es posible hacer esa reforma educativa? Mira, nosotros en la ciudad intentamos algo que hoy se vio también, que fue una de las cosas más lindas que me pasó en la ciudad, porque nosotros permanentemente
convocábamos a la sociedad a sumarse al debate educativo, ¿no? Por eso el teléfono. Cuando vos le das el teléfono a un padre, le estás dando un canal de comunicación, pero una forma de expresarse. Entonces la voz del padre, que por ahí se quedaba solamente en su casa, criticando alguna cosa, podía llegar a un ministro. La reacción hoy en las redes sociales de "con mis hijos no", una campaña que salió en contra del cuadernito, etcétera, para mí es una expresión cabal de una sociedad que empezó a preocuparse por la educación. Y lo digo con humildad, pero creo que tiene mucho que ver con haber puesto la educación en otro nivel de debate. Que la voz, y en eso tuvo mucho que ver el gobierno anterior en esa visión, la única voz que se escuchaba educativa eran los gremios. Entonces, para mí los gremios tienen un valor, que es defender los derechos de los docentes. Perfecto, hasta ahí. Ese es el lugar de los gremios, y es muy importante. Ahora, la educación no es solamente los docentes, son las escuelas, son los programas, la currícula, los materiales que utilizan, la tecnología con la cual le llegás, la formación, todo eso estaba ajeno a ese debate y se lo habían también cedido a los gremios. Entonces los gremios tenían una omnipresencia en el sistema educativo porque el Estado se corrió. Bueno, el Estado no se corre más, ¿no? Cuando hoy uno se levanta y ve que Cetera proponía que en las aulas el tema Maldonado empiece a tener un tratamiento, ¿no? Llevar eso a la escuela, ¿cuál es tu posición frente a eso? Estoy en contra de las miradas únicas en la escuela. La escuela es un lugar para formar ciudadanos. La formación ciudadana se da con debates amplios. Vos lees los cuadernos y no quieren generar un debate, quieren bajar una línea. Ese es el problema del cuadernillo de Cetera. A mí me parece muy válido que se discuta digamos, es muy importante que la coyuntura llegue a la escuela. No podés formar ciudadanos si no haces que los estudiantes en el secundario debatan sobre los temas de coyuntura. Ahora, si haces que debatan con una mirada única, ahí empezás a limitar la enorme capacidad de la educación. Y me parece que la falta de pluralidad de ideas es el más grave de los crímenes que podemos cometer contra la educación. Y lamentablemente el cuadernillo de Cetera justamente atenta contra eso, contra la pluralidad. Esteban, ¿imaginás la elección del 22 de octubre aún más polarizada que esta primera vuelta, que fue más primera vuelta que primaria? Probablemente, no lo pensé. Creo que se puede ir dando naturalmente porque como en el Senado entran solamente el primero y el segundo, es probable que en una elección como y además en la provincia de Buenos Aires, por la figuración, puede ser que se polarice un poco más que en otros lados, ¿no? Como sean, quedamos los dos primeros muy cerquita, pero como muy separados, puede ser que se produzca. Porque además, y esto, repito, me parece que tiene que ver con esa polarización que se dio, en el fondo estamos eligiendo entre dos caminos hoy. La Argentina hoy está debatiendo algo muy profundo, que es cómo queremos construir los próximos 20 años. Yo utilizo la imagen de los cimientos de una casa, que están bajo tierra, entonces no se ven, pero son lo que garantizan que la casa después se pueda construir, con cualquier estilo además, ¿no? Y es una casa que además tiene que ir construyendo piso sobre piso sobre piso, porque cada generación va a ir construyendo su piso. En la Argentina durante muchos tiempos, al no haber cimientos, los pisos se iban borrando y entonces tenías que construir todo de cero. Bueno, acá estamos haciendo los cimientos, y esos cimientos son blanco-negro, o son sólidos o no lo son. Acá no puedes garronear material. Y en este blanco y negro. Aprovechando que está acá el presidente de la Cámara de la Construcción. Y en el blanco y negro, va a haber víctimas que... A ver, ¿cuál fue tu porcentaje de votos? ¿30 34. 34. Me imagino que imaginarás llegar al 40% de los votos. Ese debe ser el objetivo. Sueño con mucho. Con más de eso. Con lo cual a alguien va a haber que ir a quitarle los votos. Me imagino que el kirchnerismo va a ser muy difícil. Mirá, yo creo que en todos lados hay que ir a buscar, porque en el kirchnerismo seguramente hay mucha gente a la cual todavía no le llegamos, ¿no? No le llegamos personalmente. Yo creo que el cambio en la provincia hoy, lo que está haciendo María Eugenia con todo el equipo, hoy es visible para todos. De alguna manera el cambio le llegó a todos. Entonces, creo que en el kirchnerismo, en el voto, los votantes de Cristina Fernández de Kirchner, hay gente que por ahí, porque todavía no le llegó lo que ella está buscando o no logramos todavía comunicarnos con ella en la forma que ella espera, ahí también hay. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes en entender por qué, preguntar, escuchar. Es una etapa de mucha escucha,
de por qué no nos acompañaron. Pero creo que en todos lados hay votantes potenciales del cambio. El cambio genera miedo, ¿no? Hace unos días me llegó una caricatura que me pareció interesante para marcar esto, ¿no? Un líder que pregunta, ¿quién está por el cambio? ¿No? Y todos levantan la mano. Y dice, ¿quién quiere cambiar? Y no le levanta nadie. Porque cambiar no es fácil, ¿no? Genera miedos, hay resignación también en mucho bonaerense, porque han sido muchos años, Daniel. A mí me pasó algo en una villa que se llama Monte Matadero, que está sobre la autopista que va a La Plata. Mano derecha, kilómetro 18, la ves ahí y vas a ver que hay máquinas trabajando. Estamos haciendo el asfalto dentro de la villa. Es una villa que se ve desde la municipalidad de Quilmes. Como Quilmes tiene la barranca, la municipalidad está acá arriba, entonces vos ves la villa. Nunca había entrado nada del Estado ahí. Nada del Estado. Nada. La cancha de fútbol se inunda, es la donde juegan todos los fines de semana los chicos. El único espacio que tiene una canchita de fútbol con un alambrado olímpico que tiene 2 pedazos de alambre y el resto todo vacío. Cuando fui a visitarla con Martiniano, habíamos hecho 3 cuadras de asfalto. Y faltaban 3 semanas para la elección. Es un plan que se va a hacer todo el asfalto de la gente, los habitantes me decían, no vamos a creer que lo terminen hasta que termine. Pero tenés las máquinas enfrente, ya hicimos 3 cuadras. ¿Sabes las veces que nos prometieron las cosas? Y hay mucho de eso. Entonces, tenemos que ser muy comprensivos. 18 meses no es que no bastan para hacer todas las obras que hay que hacer. 18 meses nos bastan para profundizar un cambio de la exigencia que tenemos que tener como ciudadanos hacia nuestros dirigentes. Esa persona empezó a aprender que me puede exigir y que me tiene ahí, y aparte me puede ver a la cara, que eso es lo que más te agradece. Mira, te puedes cruzar en los timbreos, mano a mano, te puedes cruzar con gente que está realmente muy enojada. Pero todos te agradecen que pueden expresar ese enojo de frente, en tu cara. En tus caminatas, en tu conocimiento con la gente y la realidad profunda de la provincia, ¿cuánto viste del narcotráfico que no imaginabas que era tan grave? Mira, yo el gran golpe con los problemas del narcotráfico lo tuve en esos 6 meses que fui ministro de Desarrollo Social de la ciudad. Cuando María Eugenia tenía la licencia por el nacimiento de Pedro, su tercer hijo. Ahí recorriendo las villas, ahí ya me di cuenta el narcotráfico le llega a todos, ¿no? Pero el nivel de indefensión que hay en donde el Estado y las organizaciones privadas abandonaron es tremendo. Nosotros nos pasaba, me acuerdo, caminando en la Villa 1114, caminar al mediodía por arriba de jóvenes por los caminitos que estaban tirados, dormidos por el Paco, que los tenían identificados, que los seguían, que los trabajadores que estaban en la villa te iban diciendo los nombres, los conocían, pero es realmente, por eso es tan alto en nuestra prioridad, ¿no? Pobreza y narcotráfico, porque destruye el tejido social. No solamente desde el punto de vista de que el que consume droga tiene serios problemas y es difícil a veces recuperarlo, sino lo que pasa alrededor del que consume droga, del que vende droga, la madre que está todo el tiempo con miedo, que no confía en nadie, el tipo que es dueño del barrio y que cree que puede perpetuar, porque como nadie lo frena, no hay un freno. Y yo creo que lo que está pasando en la provincia, y esto eso sí lo ves, así como veía lo malo, estoy viendo lo bueno. Fui a Carlos Casares. En Carlos Casares, hace unos 5 meses, separamos a algunos policías que estaban en connivencia con narcotraficantes en Carlos Casares. Y fuimos a timbrear. Todos los vecinos me decían, se ve menos droga. Pero inclusive uno que salió, que lo despertamos un sábado a las 10 de la mañana y estaba muy enojado, no solamente por haberme despertado, sino porque no era un votante nuestro. Antes insultó y cuando seguía insultando, pero estaba por cerrar la puerta, me dijo, pero no le aflojen la lucha al narcotráfico, a los narcos. No le aflojen la lucha a los narcos. Y se metió. Y ahí dije, esto es lo que está pasando. Cuando vos ves que un narcotraficante en Esteban Echeverría, se llama el Rey Arturo, te lo conocían todos,
vivía en una mansión, con pileta. Esa impunidad con la que funcionaban te destruye los valores. Cuando vos educás, por un lado, vas a una escuela y decís a los chicos, che, mucho, esto está bien, esto está mal, y tenés a este narco que le paga 500 pesos por mes para que vigile y botonee en las esquinas, eso era antes, va aumentando la tarifa. Imagínense para un pibe de 12, 13 años que usan ellos. Te está destruyendo toda la construcción. Y nosotros lo estamos enfrentando, María Eugenia poniéndole el cuerpo, porque estamos convencidos de que si no le echamos a patadas de la Argentina, como dijo Mauricio, no es posible los otros objetivos. La pobreza con el narcotráfico y toda esa impunidad, toda la destrucción de tejido, no se resuelve si no le damos a pelear. El narcotráfico obviamente es grave acá y en cualquier parte del mundo. Ahora, si el narcotráfico tiene apoyo del Estado, complicidad del Estado, todavía es mucho más grave. Después de haber estado 18 meses en el gobierno nacional, ¿pudiste ver o tener percepción de que hasta el 10 de diciembre del 2015, desde algún sector del Estado en aquel momento había complicidad con el narcotráfico? Definitivamente. Daniel, si vos tenés una cúpula policial en un pueblo, que todos saben, que tiene connivencia, y en 18 meses la pudiste sacar, quiere decir que alguien o no lo quería ver o no lo vio. Pero de cualquiera, ya sea por incompetencia o por complicidad, eras parte. O sea, connivencia es una palabra que por ahí es muy fuerte, pero seguramente o incapacidad seguro de algunos sectores del Estado. Porque fíjate que la justicia también, los fiscales, María Eugenia y el equipo pusieron en funcionamiento para usar la tecnología una aplicación para hacer denuncias anónimas directamente a los fiscales, para saltar los mandos intermedios para que no botonearan a operativos y demás. Entonces, había una crisis. Y esa crisis es porque durante mucho tiempo, muchos años, hubo, por lo menos, como te digo, incompetencia y en algunos niveles seguro complicidad. Seguro complicidad. Porque no podés llegar a este nivel. Hablás con las madres del Paco. Una de las conversaciones más duras que tuvimos en los últimos meses, que se juntaron un grupo de madres que van a hacerse cargo. La mansión de este rey Arturo la van a usar como un centro de rehabilitación. Imagínate el símbolo para Esteban Echeverría, ¿no? Esa mansión que era el símbolo de la impunidad, ahora es un lugar para que los jóvenes que caen en la droga se recuperen. Esa es la decisión de María Eugenia Vidal. Entonces, hablando con ellas, que va a estar conducido por la organización Madres del Paco, nos decían lo desesperante que era para ellos no tener respuesta. No tener respuesta de ningún tipo. Una de ellas había perdido a un hijo por la droga. Otras lo habían conseguido sacar de la droga, pero en ningún caso lo hicieron con ningún apoyo de ningún organismo del Estado. Entonces, esa es la diferencia, ese es el cambio, que en 18 meses no le llegó a todos, pero te garantizo que va a poner la Argentina en otro lugar. Y eso me parece que, y ahí coincido con Adrián, yo creo que se están viendo ya claramente las señales. Nosotros, cuando decimos gobernamos para todos, es porque creemos que tenemos que estar presentes en todos, en el chiquito que está en la panza de una madre que necesita la alimentación inicial, en que tenga una educación inicial lo mejor posible, en la primaria, en la secundaria, en que tenga la capacidad y las herramientas para poder ser emprendedor si quiere ser emprendedor, artista si quiere ser artista, músico, lo que sea, que pueda hacer lo que quiera hacer. Cuando llega al empresariado, necesitamos que el empresariado también sienta que nosotros estamos acompañando eso. Nosotros somos los que garantizamos las condiciones para que los argentinos puedan ser todo lo que sueñan ser. Y lo tenemos que hacer desde que están en la panza hasta que están en la tumba. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando en Estados Unidos? 2 años y monedas. ¿Te tocó ver algún debate electoral? Y cuando ves esos debates que hoy los seguimos viendo y ves las elecciones estas donde no hubo un solo debate, creo que en Santa Fe, solamente me pareció ver un debate entre Rossi y una jueza y ganó Rossi, la elección, no sé si el debate, pero digo, ¿no te daría ganas de debatir con Cristina? A mí me dan ganas de tener una campaña donde los candidatos contesten preguntas, ¿no? Mínimo. Debate sería ya un lujo, pero contestar preguntas.
¿no? Hay muchas preguntas para contestar. Cuando vos estuviste a cargo de un país como sistema 12 años y de una provincia 25 y lo dejaste como lo dejaste, y contestaste 3, 4 preguntas, como mínimo, de base. Y creo que eso es una deuda que todavía tenemos como dirigentes. Y de vuelta, siempre uso la primera persona del plural. Por más que yo estoy acá contestando preguntas y contesté todas las preguntas que me hicieron. No nombras a Cristina. No, ya sé. ¿Eso es un consejo de Jaime? No nombras a Cristina nunca. Eso es parte de... No, nunca focalicé los problemas en personas, porque creo que es nunca, antes de conocerlo a Jaime inclusive. Jaime te dice, sé vos mismo. Y ser yo mismo yo no creo que los problemas sean las personas. Si el problema de la Argentina son personas, entonces tenemos mucho más problemas de lo que creemos. Yo creo que los problemas de la Argentina son problemas. Entonces prefiero ni entrar en hacerme víctima de que una persona fue... Porque no fue una persona, Daniel. Vos lo sabés, yo lo sé, no fue una persona. Entonces, personalizar las cosas nos saca del fondo, impide ese acuerdo del que habla Adrián. Nosotros tenemos que entender que acá no hubo una persona... Todos tenemos una responsabilidad. Y por eso usar la primera persona del plural tiene que ver con eso, de hacernos cargo, ¿no? Que fue una frase que quedó muy grabada cuando Marcos se la dijo a los diputados de la oposición. Pero también nosotros lo hacemos, nosotros nos hacemos cargo. Y hacerse cargo quiere decir entender que más que focalizar en las personas, tenemos que resolver los problemas. Pero para resolver los problemas sería interesante que aquellos que no los pudieron resolver plantearan por qué no los pudieron resolver. No quisieron, no pudieron, y trataron de alguna manera y no fue la resolución correcta. Cuando no hay ningún tipo de reconocimiento de responsabilidad, se hace mucho más difícil. Te voy a hacer algunas preguntas breves. ¿Cuántos años hace que estás haciendo política al lado de Macri? Más o menos 12 años. ¿Y cuando empezaste a hacer política con él, imaginabas o creías seriamente que él podía llegar a presidir la Argentina? La verdad que era un sueño lejano, muy lejano. Cuando empezamos a hacer política era un sueño lejano. Fue en el 2005, así que era un sueño lejano. Y hoy, a 2 años de la nueva elección presidencial, ¿imaginás a Mauricio Macri siendo reelegido por la sociedad? Ojalá. Yo creo que necesitamos... yo creo que Mauricio es un líder que tiene una capacidad que a mí realmente me parece que es fundamental, que es humildad. Y creo que la Argentina necesita ese ejemplo de referentes. Así que me encantaría, personalmente. Creo que es una decisión que él tomará en su momento, pero a mí me encantaría. Yo creo que la Argentina necesita una persona capaz de... Mira, hay algo que yo lo viví mucho esta campaña, como decir, fue la primera en donde tuve una figuración tan importante. Yo le reconozco a Mauricio una enorme templanza y creo que hace falta esa templanza para la tarea que tenemos por delante. Construir los cimientos de una casa demandan de un esfuerzo adicional al común, porque a veces no ves el resultado. Y creo que Mauricio es consciente de eso y tiene esa templanza y esa humildad de encarar ese trabajo. Así que ojalá, me encantaría. Dejamos de lado a Mauricio, que mañana se cansa y dice, ya está, fui un presidente de transición, de 4 o de lo que sea. ¿Quiénes son otras figuras del PRO que le ves proyección como para llegar a la presidencia de la Nación? Bueno, yo creo que las 3 grandes referencias para mí son los 2 que están hoy gobernando distritos, que han ganado elecciones claramente, son Horacio y María Eugenia, y Marcos Peña, ¿no? que son como 3 grandes figuras del espacio. Yo realmente creo que en ellos, dentro de lo que es el espacio nuestro, hay seguro una mirada de futuro. Pero ves lo que hizo Martín Maquier en La Pampa, joven que no llega a los 30 años, le ganó a todo, porque realmente le ganó a todo, y decís, tenemos futuro. Mientras me traen las preguntas, quiero hacerte 5 preguntas muy rápidas. La primera es, así como uno asocia Bullrich con educación, o al menos yo lo asocio, no quiero generalizar,
De tus definiciones que te he escuchado o he leído, te imagino una persona de fe. Ujú. ¿Sos un religioso o practicante? Soy un religioso practicante. ¿Y eso desde hace cuánto? Tuve una educación religiosa, pero mi mujer, que está por ahí, ha sido muy importante en mi vida espiritual en los últimos años. Así que había abandonado, me había alejado un poquito. Cuando hablo de religión católica en este caso. Católico, Y si apostólico, hablamos de religión romano. católica, hablo de una figura universal como es su santidad. Y también muchos imaginan que tenés algún vínculo, alguna relación. ¿Nos podés contar sin quebrantar? No tengo una relación especial, no soy amigo, siempre tenemos que encargo eso. Sí, tuve la oportunidad en su momento, cuando era ministro de la ciudad y era arzobispo, de tener charlas con él muy profundas, interesantes, y lo mantengo al vínculo. Pero es un vínculo lo voy a reducir mucho, de párroco a feligrés, más que nada. ¿Y sentís que el Papa está cerca de la Argentina o que está enojado con la Argentina? No, está muy cerca de la Argentina, muy cerca. Te pregunto, antes de leer alguna de estas preguntas, siempre para mí una forma de definir una persona es tratar de saber dos cosas. ¿En qué país viviría si no viviría acá? ¿Y cuál es el prócer más importante que tuvo nuestro país? No me imaginé nunca. Mirá que viví en país afuera y además viajé mucho, tuve la oportunidad de trabajar y viajar mucho. No me imaginé nunca viviendo afuera. Pero por una cuestión cultural elegiría algo como Italia o España, ¿no? Que lo sentiría muy cerca a lo que vivo acá. Me gusta mucho la familia, y entonces viviría en países donde esos valores sean similares. Y no es fácil, porque lamentablemente son valores que cada vez cuesta más sostener. Y en cuanto al prócer argentino más importante. Sarmiento. Sí. Yo creo que Sarmiento, mira, hay una frase de Kennedy que a mí me gusta mucho, que yo la aplicaría a Sarmiento, ¿no? Le pregunta un día, es tradición en la Casa Blanca hacer una cena con todos los premios Nobel americanos, creo que es cada 2 o 3 años. Entonces estaba Kennedy con todos los premios Nobel americanos, cuando era presidente, y empezó el discurso diciendo: no hubo nunca tanto capital intelectual en esta Casa Blanca desde que Thomas Jefferson almorzó solo en este lugar. Y yo creo que de Sarmiento se podría decir algo parecido. Si juntás todos los cerebros de la Argentina, Sarmiento almorzando solo en la Casa Rosada debe haber tenido mayor poder intelectual. 4 últimas preguntas que vienen de nuestro público. Alejo Vendersky, del Congreso Judío, dice: ¿cuál es la mayor virtud de este gobierno, el de Macri, y cuál es el peor defecto? El espíritu de servicio, para mí la mayor virtud, el ver la política como una herramienta de resolución de problemas y de integración, y que con eso es capaz de abrir y dialogar y entender que eso es un valor. Y el mayor defecto. Pues no voy a hacer la entrevista laboral, ¿no? Eso a veces soy muy persistente. Creo que a veces nos concentramos mucho en la tarea y nos falta levantar un poco más la cabeza. Daniel Wertheim, del grupo Wertheim, pregunta: ¿cómo se explica que individuos que han cometido delitos con semiplenas pruebas tengan la posibilidad de acceder a cargos públicos y puedan ser candidatos en procesos electorales? La justicia. Se explica con la justicia que adolece de algunos de los problemas que comentamos antes. Creo que justamente lo que tenemos que entender es que estamos reconstruyendo un edificio y todos sus componentes. No es que el baño quedó en pie, no quedó nada en pie. Estamos reconstruyendo todo. Y la justicia también hay que reconstruirla. En la provincia de Buenos Aires, como avanzan cosas como el jury de enjuiciamiento, hay jueces que todos sabían que tenían problemas serios para explicar sus bienes y todo, que terminan renunciando, pero porque hay una decisión de empezar a cambiar eso. Y creo que en eso la ciudadanía también tiene mucho que aportar.
Roy Tumareis, perdón si no lo sé pronunciar, dice, ¿cómo pensás que se puede resolver el tema de las inundaciones en el interior de la provincia? Me impresionó ver ayer las imágenes de La Plata, totalmente inundada. Digo, eso... Estamos haciendo las obras, pero no se terminaron. Gran parte de las obras se terminan cerca de diciembre de este año. Estamos en más de 200 obras en este momento en toda la provincia de Buenos Aires, con un plan hídrico que además está con mucho aporte de Nación. Está Pablo Berreciartúa, es el secretario de Asuntos Hídricos, que es realmente un experto en el tema. Van a llevar un tiempo. Hay obras que, toda la cuenca del Salado, las obras que estamos haciendo terminan de tener un impacto real para el 2021. Así que va a llevar años. Como dijo Mauricio con el Maldonado, nos encantaría decirles que mañana nos va a inundar, pero no va a ser así. De vuelta, es entender que llegamos a una provincia que estaba arrasada, pero arrasada en todas las dimensiones, no solamente culturalmente, sino a nivel de infraestructura también, y eso demanda de un esfuerzo adicional. Última de nuestro público, doctor Misraji, abogado. ¿Es Carrió un eje central del futuro de Cambiemos? Carrió es una de las fundadoras, así que definitivamente en ese trío que compusieron Ernesto Sanz, Lilita Carrió y Mauricio, obviamente tiene un rol importante. Creo que lo tiene como alguien que viene marcando algunos de los problemas de los que hablamos sobre impunidad y falta de justicia hace muchos años. Así que creo que va a seguir teniendo un rol, y un rol importante para todos nosotros. Perdón si me excedí con el tiempo y las preguntas, no. pero ha sido un enorme placer para mí poder también entrevistarte. Gracias y gracias a todos. Muchas gracias.